Para comprender el por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos, hoy el mejor recurso es la neurociencia cognitiva, la ciencia que estudia los procesos mentales y sus manifestaciones en el comportamiento. Vamos a comprender un poco por qué los orígenes del racismo y por qué el racismo. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, todas trabajando por y para nosotros. Las neuronas responden a los estímulos que por medio de nuestra percepción captamos del medio ambiente. Cada estímulo va guardando información de manera muy compleja y organizada, en lo que llamamos las redes neuronales. Y a grosso modo a esto obedece nuestro comportamiento. Se ha demostrado que las neuronas tienen la capacidad de modular la fuerza y la estructura de sus conexiones sinápticas. Esta propiedad es lo que recibe el nombre de plasticidad sináptica. Transformaciones funcionales permanentes en sistemas neuronales como resultado de la estimulación, o sea, de los estímulos. Y a medida que crecemos nos podemos convertir en diferente tipo de personas. Puede abarcar aspectos muy complejos, pero los estímulos del medio ambiente es la base, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos con la antropología sociocultural. Y esto nos sirve para explicar, por ejemplo, las semejanzas, las diferencias, el cambio y la continuidad en los distintos sistemas socioculturales. Y vamos a iniciar yéndonos un poco a la historia. Vamos con el científico británico Francis Galton. Francis Galton nació en el Reino Unido en 1822 y fue, entre otras cosas, psicólogo y antropólogo. Y lo traemos a nuestra plática porque él despertó una pregunta importante. ¿Qué tanto estamos influenciados por nuestros genes y qué tanto por la cultura? Pregunta que aún sigue despierta, pero en muchos se quedó con la gran influencia de Francis Galton. Sí, porque Francis Galton no solo se hizo la pregunta, él como científico intentó dar la respuesta y lamentablemente dejó una influencia demasiado fuerte. Creencias que aún siguen muy vigentes, creencias del racismo. ¿Y por qué decimos que siguen vigentes? Que por cierto, Francis Galton fue primo de un científico muy reconocido que seguramente todos conocen, Charles Robert Darwin. Y el científico más reconocido de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, más reconocido popularmente por quien dijo que venimos del chango. Pero estamos hablando de su primo Francis Galton. En el siglo XIX, Galton publicó su libro La genialidad heredada, y en él escribió, y según su criterio como científico, que en los seres humanos hay razas valiosas y otras menos valiosas, y acuñó el término eugenesia. Y dejemos claro qué es eugenesia. Es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, sí, para mejorar la especie humana. Bueno, pues Francis Galton, primo de Darwin, 13 años menor que él, su idea era que había que mejorar la especie humana, pero no mejorarla en cuanto a su plenitud, sino más bien mejorar la raza, como raza. Él veía que había que mejorar, y ahora vemos que hay que mejorar, pero ¿será la raza? El asunto con Galton es que él veía razas valiosas y otras menos valiosas, y así tenía el asuntito de que ¿cómo le hacemos para mejorar? Y se convirtió en un fanático defensor de la eugenesia. Defensor y propulsor de la eugenesia, y se dedicó como científico a realizar estudios para sustentar sus creencias. Él quería que el Estado seleccionara parejas para formar los matrimonios y que sus hijos salieran superiores, ir mejorando y mejorando la raza. Pues así como después lo hizo Hitler, solo que Galton lo estudió nada más en el aspecto científico, mientras que Hitler lo realizó empleando el poder del Estado, pero el objetivo era el mismo: racismo. Así como en el cerebro se van haciendo conexiones entre sinapsis, en el mundo se van haciendo conexiones entre cerebros. Darwin, un estudioso científico naturalista, y Galton, un estudioso también científico, ya influenciado por su primo Darwin, él elaboró ya sus propias ideas y con el propósito de mejorar la raza. Pero Hitler también está en el medio ambiente, también tiene ideas, creencias, influenciado por Francis Galton, que era necesario mejorar la raza, y Hitler ya con el poder del Estado. Por un lado, Galton escribió su libro y mucha gente lo creyó, pues lo decía todo un científico, y la verdad es que Francis Galton se aferraba a pesar de no tener éxito con su hipótesis. Ya disgustado al no verificar como cierta su hipótesis, solo nombró al fenómeno regresión. Y así dejó bien cimentadas las bases para la ideología racista y transmisión hereditaria de los nazis. Pues en 1935 ya la propaganda nazi había conseguido convertir a Hitler en el líder mesiánico enviado por el destino para rescatar a Alemania. Y es realmente después de la muerte de Galton cuando se difunden con más fuerza sus ideas, ya que después del nazismo se deja de hablar de eugenesia. Pero Estados Unidos era un campo fértil. Sí, Estados Unidos se convirtió en un campo muy fértil por una creencia más. Creencias que se reafirman en las redes. Pues después de que se convirtieran en una nación, los sentimientos nacionalistas se unieron con los religiosos
para formar la doctrina que llegó a la creencia en que la raza anglosajona de religión protestante era una raza superior. Entre 1900 y 1910 entró 1 millón anual de inmigrantes a los Estados Unidos. Este país no tuvo leyes de inmigración hasta 1875, cuando se prohibió la entrada en el país a exconvictos y prostitutas. En agosto de 1882, el Congreso había aprobado una nueva acta de inmigración que daba poderes a las autoridades para denegar la entrada a idiotas, lunáticos y toda persona que representara algún riesgo de convertirse en una amenaza social o carga pública, con el propósito de no poner en peligro la calma, tranquilidad y bienestar social. Emerson, uno de los más grandes filósofos norteamericanos, decía: el elemento que más batallas ha ganado al ser humano a lo largo de la historia es el miedo. Sabemos de sobra que las neuronas dan instrucciones a todas las células del organismo, y hay una frase de la cual hablaremos en el siguiente tema. La naturaleza funcional de la célula no es el reto y la agresión, es la armonía emocional.